En este momento, algo enorme está tomando forma bajo las montañas de China. Los trabajadores están excavando enormes cámaras ocultas en roca sólida, no para armas, no para personas, sino para petróleo. Cuando esta red subterránea esté lista, será el mayor sistema de almacenamiento de petróleo hecho por una sola nación. Para ponerlo en perspectiva, la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos es la mayor reserva de emergencia del mundo. Actualmente almacena unos 400 millones de barriles. China busca superar los 1.000 millones y planea llegar a casi 2.000 millones a largo plazo. No es un tanque de reserva, sino un escudo energético nacional. ¿Por qué China almacena tanto petróleo bajo tierra y no en tanques como los demás? Y una vez que ves qué tan rápido está construyendo China este sistema y cuántos barriles de petróleo ya están fluyendo hacia él, la verdadera pregunta es, ¿qué sabe China sobre el futuro de la energía que el resto del mundo todavía está debatiendo? Para entender por qué China invierte tanto en almacenamientos subterráneos de petróleo, primero hay que ver cuánta gasolina consume y de dónde obtiene el petróleo. China es el principal importador de petróleo, trayendo más de 10 millones de barriles diarios. Ese petróleo impulsa camiones, barcos, aviones, maquinaria y el sistema eléctrico. Aunque crecen los vehículos eléctricos y la energía renovable, el petróleo sigue siendo clave en la economía de transporte e industria de China. El problema es que China solo produce una pequeña parte de su petróleo y cerca del 75% lo importa. Eso significa que la economía depende de un flujo constante de petroleros cruzando océanos, pasando por estrechos corredores marítimos y llegando a los puertos chinos sin interrupciones. La mayoría de esos petroleros cruzan el crítico estrecho de Malaca. Este estrecho entre Malasia e Indonesia gestiona gran parte del transporte marítimo mundial, incluidas muchas importaciones de petróleo para China. Si se bloquea esa ruta, los barcos tendrían que desviarse, aumentando costos, retrasos y riesgos. En una crisis, podría quedar inutilizable. Por décadas, los planificadores chinos han temido esta vulnerabilidad, conocida en política como el dilema de Malaca. Habla del miedo a que fuerzas hostiles, conflictos o accidentes interrumpan la energía y presionen la economía en semanas. Y esto no es solo una preocupación teórica. En los últimos años, las sanciones, las guerras y las interrupciones en las cadenas de suministro han demostrado lo rápido que pueden cambiar los mercados energéticos. La invasión rusa a Ucrania alteró de inmediato los flujos de petróleo y gas en Europa, disparó precios, cambió rutas y volvió poco fiables los contratos a largo plazo. Para China, ese momento dejó claro que no puede depender solo de los mercados globales para obtener petróleo. El país requiere grandes reservas internas listas para usarse si bajan las importaciones o suben los precios. Ese es el problema que China busca resolver. En vez de solo construir depósitos costeros, China optó por perforar la roca y transformar laderas en bóvedas de energía ocultas. Esto nos lleva al sistema. ¿Cuán grande es? ¿Qué tan rápido crece? ¿Y por qué ya supera todo lo construido antes? China no empezó a almacenar petróleo recientemente. La primera fase de su Reserva Estratégica Nacional de Petróleo comenzó a principios de los años 2000, después de que los shocks de precios y los riesgos de suministro impulsaron la seguridad energética a un lugar más alto en la agenda política. Antes solo buscaban suficiente almacenamiento para sobrevivir interrupciones breves, pero ahora China construye algo mucho mayor. Actualmente China posee cientos de millones de barriles de petróleo en reservas gubernamentales. Las petroleras estatales tienen grandes reservas comerciales que pueden usarse en emergencias. Estos sistemas ya sitúan a China entre los mayores poseedores de petróleo del mundo y siguen creciendo. Entre 2025 y 2026 empresas estatales de energía planean terminar más de 12 nuevas bases de almacenamiento subterráneo. Estos proyectos sumarán más de 150 millones de barriles de capacidad nueva en solo un año. Eso es casi lo que China sumó en los 5 años previos. Las metas a largo plazo son aún mayores. Los planificadores de políticas han hablado de reservas para al menos 90 días de importaciones netas, cumpliendo estándares internacionales de emergencia. Pero China va más allá. Algunas estimaciones sugieren que el sistema final podría acercarse a 6 meses de cobertura de importaciones, lo que llevaría el almacenamiento total al rango de 1.500 a 2.000 millones de barriles. La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, creada tras las crisis petroleras de los 70, hoy cuenta con 370 a 400 millones de barriles,
según las liberaciones al mercado. Lograr ese nivel tomó más de 30 años. China está llegando a varias veces esa cifra en menos de 10 años. La velocidad de construcción refleja cómo opera este proyecto. Estas instalaciones no son aisladas, siguen diseños estándar, usan ingenierías nacionales y dependen de financiamiento estatal. Tras la aprobación, avanzan excavación, revestimiento, sellado y conexiones de tuberías en paralelo. Algunas cavernas superan medio kilómetro, otras son redes de túneles paralelos a distintas profundidades, todas almacenando crudo bajo presión controlada. Muchos de estos lugares parecen vacíos, solo con pequeños edificios de servicio y terminales de tuberías. Bajo la superficie operan como ciudades petroleras subterráneas, con gran escala y velocidad poco común. La siguiente pregunta es clara. ¿Por qué ir bajo tierra y no construir más tanques de acero en la costa como hacen otros países? La decisión depende de seguridad, costo, uso del suelo y rendimiento de almacenamiento, donde la ingeniería es clave junto con la estrategia. Almacenar petróleo en montañas parece riesgoso, ya que es inflamable, pesado y sensible a temperatura y presión. Entonces, ¿por qué alguien lo colocaría profundamente bajo tierra en lugar de en grandes tanques de acero donde es más fácil inspeccionarlo y mantenerlo? La roca subterránea bien diseñada puede ser uno de los contenedores más seguros. El almacenamiento inicia con estudios geológicos detallados. Los ingenieros buscan rocas estables, sin fracturas y con poca agua subterránea. Tras identificar el sitio, perforan pozos y excavan cavernas horizontales con explosivos y maquinaria pesada. Cada caverna es una cámara sellada a gran profundidad. Antes de ingresar el petróleo, las paredes se recubren con concreto y barreras impermeables. Después se inyecta agua sobre el petróleo para generar presión y evitar que el petróleo salga por las grietas de la roca. Este método se conoce como almacenamiento en cavernas selladas con agua y se ha utilizado durante décadas en países como Suecia, Japón y Corea del Sur. China hizo lo mismo pero a gran escala. En estas cavernas el petróleo permanece protegido, con temperatura estable y sin exposición a tormentas, incendios o accidentes superficiales. Por eso, los sitios subterráneos son menos vulnerables a explosiones, choques de aviones o ataques con misiles. En comparación con los depósitos de tanques expuestos, el costo también juega un papel importante. Una vez que la excavación está terminada, las cavernas subterráneas cuestan menos de operar que los tanques en la superficie. No hace falta repintar seguido, proteger de corrosión, ni instalar grandes sistemas contra incendios en campos abiertos. Los costos operativos a largo plazo pueden ser casi 50% menores que en terminales tradicionales. El uso del terreno también es clave. Una terminal de tanques en la superficie que almacena decenas de millones de barriles puede cubrir distritos industriales enteros. Las instalaciones subterráneas solo necesitan pequeñas áreas en la superficie para bombas y pozos. Así, China puede ubicar el almacenamiento cerca de puertos, refinerías y oleoductos sin competir con el desarrollo urbano. Además, está la durabilidad. Muchas de estas cavernas están diseñadas para tener una vida útil de 50 años o más. Una vez construidas, pueden almacenar y extraer petróleo durante décadas, con mínimas mejoras estructurales. Desde la planificación nacional, cada complejo de cavernas se vuelve un activo a largo plazo, no solo una solución temporal. El almacenamiento subterráneo da a China 3 ventajas: mejor protección, menor costo y uso eficiente del terreno. Almacenar el petróleo de forma segura es solo una parte. Este proyecto se impulsa por el uso del petróleo en crisis y el cambio en la posición de China en la política energética global. Al controlar reservas a gran escala, te proteges y ganas influencia en mercados que afectan a todos los países. El petróleo impulsa vehículos, fábricas y afecta la planificación militar, política exterior y estabilidad económica. Sin combustible, los países no pueden transportar mercancías, sostener industrias ni operar fuerzas armadas. Esa realidad explica por qué las grandes reservas de petróleo siempre han jugado un papel en las estrategias de defensa nacional. Las grandes reservas también afectan cómo China interactúa con los mercados petroleros globales. Cuando los precios bajan, China puede absorber el suministro excedente llenando sus cavernas. Esa demanda adicional ayuda a estabilizar los precios y apoya a los países exportadores. Si los precios suben mucho, China puede comprar menos y usar sus reservas, aliviando la presión para consumidores e industrias nacionales. En efecto, China se convierte tanto en un amortiguador de impactos como en un influenciador de precios. Esto es importante porque China
ya representa una de las mayores fuentes de demanda mundial de petróleo. Pequeños cambios en su comportamiento de compra pueden alterar las tendencias del mercado, los flujos de envío y las decisiones de producción en los países exportadores. Y luego está el aspecto político de dónde proviene el petróleo. En los últimos años, China ha incrementado las compras a proveedores que enfrentan sanciones occidentales, incluyendo a Rusia e Irán. Esas ventas permiten a China llenar sus reservas a precios con descuento, mientras proporcionan ingresos constantes a socios que tienen menos opciones de exportación. Esto refuerza lazos políticos y crea relaciones energéticas fuera de los sistemas comerciales occidentales. El sistema de almacenamiento respalda la estabilidad interna y una estrategia exterior que integra comercio, diplomacia y seguridad. Construir cavernas subterráneas de petróleo a esta escala no es barato. Cada base necesita años de excavación, concreto, sellado, bombeo, oleoductos y conexiones portuarias. Un solo sitio subterráneo grande puede costar cientos de millones de dólares antes de que siquiera almacene un solo barril de petróleo. La magnitud de este proyecto muestra lo en serio que China toma la seguridad energética. Pocos países invierten tanto dinero, terreno y esfuerzo en algo pensado para escenarios extremos. Entonces, ¿qué opinas? ¿Esto es solo una preparación inteligente o China espera años más difíciles para la energía global? Déjanos tus comentarios abajo.